Bien, cuando hablamos de compuestos carbonílicos, estamos hablando de la agrupación carbonilo propiamente tal, que es CO, R1 y R2. Como recordarán ustedes de la materia vista para la primera evaluación, este es un carbono de tipo sp2 trigonal plano. Desde el punto de vista de la capacidad reactiva, ¿qué es lo que es? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? Ustedes recuerdan que como el sistema tiene resonancia, esta resonancia explica que el carbono carbonílico es siempre un centro ¿de qué tipo? Electrofílico. Entonces tenemos que esto es positivo, acá negativo. Por tanto, habiendo culminado esta resonancia, nuestra conclusión en general para todo compuesto carbonílico es que el carbono carbonílico es siempre un electrófilo. O sea, el carbono carbonílico es el centro electrofílico. Y por tanto tenemos que dentro del grupo carbonilo va a ser posible que ocurra una reacción del tipo nucleófilo atacando a dicho carbono carbonílico. Ya con eso tenemos la mitad de la reactividad de los compuestos carbonílicos, la mitad de la reactividad comprendida, de que un centro de reactividad va a ser el carbono carbonílico propiamente tal y no el oxígeno. El oxígeno está negativo, por tanto el oxígeno va a tener, por el contrario, vamos a decir, va a tener un comportamiento de tipo nucleófilo o de tipo base. Puede captar un protón, por ejemplo. Ahora, no voy a borrar todavía, ya para que alcancen a copiar. Si vamos a la parte un poco más fina ahora de este sistema, tenemos que el grupo carbonilo se caracteriza porque, como ya dijimos, es trigonal plano. Tenemos R1 y hacia adelante acá del plano R2. Desde el punto de vista de cómo es atacado, nucleofílicamente hablando, el grupo carbonilo se caracteriza porque, al ser trigonal plano, posee dos caras. ¿Okay? Y si tiene dos caras, significa que si R1 y R2 son distintos, cuando decimos dos caras, significa que al ser trigonal plano, hay una cara superior y una cara inferior. Esto está contenido en un plano, 3 átomos son contenidos en un plano, el cuarto átomo es el oxígeno que también está en el plano y por tanto nos referimos a esto, a que el nucleófilo puede atacar por la cara superior o bien podría venir el nucleófilo por la cara inferior. ¿A qué cosa? A unirse al carbono carbonílico. Entonces, este ataque por la cara superior o por la cara inferior es un ataque que puede ocurrir con un 50% de probabilidad, por una cara o por la otra. Cuando el grupo R1 y el grupo R2 son distintos, dicho carbono, carbonílico, vamos a decir que es un carbono de tipo proquiral. ¿Qué significa proquiral? Para alguna pregunta de concepto de esas que hay en la prueba, significa que en el caso de pasar a ser un carbono sp3, o sea, de configuración sp2 pasa a sp3, en dicho caso vamos a tener que no va a dar lo mismo si fue atacado por la cara superior o por la cara inferior, porque vamos a generar o bien el enantiómero R o el enantiómero S. A eso nos referimos con proquiral, ¿ya? Bien, entonces ese es un punto de reactividad. Lo que quiero que vayan en sus mentes procesando es esto. El carbono, y lo voy a destacar acá, lo voy a dejar pintado de color rojo, es un centro de reactividad y es un centro electrofílico, no nucleofílico, electrofílico, ¿ok? Tal como lo escribimos aquí al lado. Entonces eso es lo primero que tiene que quedar en la mente de ustedes. Dice acá proquiral. Pro significa que es promotor de quiralidad en un compuesto final. Lo vamos a explicar con ejemplos concretos, por supuesto, ¿ya? Segundo, ahora sí que tengo que mover la imagen, ¿ya? La segunda parte de la reactividad de los compuestos carbonílicos es la siguiente. Los compuestos carbonílicos eventualmente pueden comportarse
como ácidos. Y voy a destacar ácidos entre comillas, porque ustedes dirán eso no coincide con la definición que hemos estudiado de qué es un ácido en química general, cuando vieron todas las teorías, ácido base, la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry, la de Lewis. Ustedes dicen, tal vez con la de Lewis, porque el carbono es positivo y por tanto hay un orbital vacío. Ok, se van a comportar como ácidos por lo siguiente. Los compuestos carbonílicos, voy a colocar acá R1, cuando en una posición adyacente hay al menos un protón, por ejemplo acá, vamos a suponer que el resto no sabemos lo que es R2 y R3, dicho protón se encuentra en la posición alfa. Alfa se le denomina siempre a la posición o al carbono adyacente al carbono carbonílico. Entonces, este protón que está acá en la posición alfa, si es que hay un protón, vamos a decir que dicho protón tiene un comportamiento ácido. De nuevo, yo sé que y veo la extrañeza en algunos rostros de ustedes porque dicen eso, ese protón no coincide con las definiciones que hemos visto hasta el momento de que es un ácido. Bueno, pero también recordarán cuando estudiamos teorías ácido-base que la naturaleza ácida de un protón también depende de quién sea la base, o sea, contra quién lo hacemos reaccionar. Y en términos generales, la acidez de este protón es mala. El protón no va a salir de manera natural en medio acuoso. ¿Cuánto es el valor de P sub A? Con eso tal vez les refresco más la memoria. Ustedes me van a decir, un ácido carboxílico tenía P sub A 5, ¿ok? Pero esto no tiene 5, tiene 25. Entonces, ahora ustedes dicen, si el pK sub A es más alto, quiere decir que es muy malo como ácido. Entonces, este es un valor alto y eso significa que el protón no es disociable, o sea, no sale liberado, no es disociable en agua sin mediación de una base fuerte. Sin mediación de una base fuerte. Tenemos que ocupar una base muy fuerte para poder arrancar dicho protón. Ustedes dirán, ¿cuánto más fuerte? Teoría ácido-base. Cuando usted ocupa una base con un pK sub A superior a este valor, logra la captura cuantitativa del protón. Si utilizamos una base con un pK sub A mayor a 25, retiramos el protón totalmente. Si utilizamos una base con un pK sub A menor a 25, retiramos el protón parcialmente, o sea, de manera de equilibrio. Me explico, ejemplo, voy a colocar acá una flecha de equilibrio. Si, por ejemplo, la base es esta, que la hemos visto en otras oportunidades, usted dice, sí, me acuerdo de eso, es el terbutóxido de potasio, un oxígeno negativo, un potasio como contraión. ¿Y qué es lo que usted recuerda de esto? Que provenía del alcohol terbutanol y que en presencia de potasio metálico, por ejemplo, o hidruro de potasio, podemos formar este compuesto base fuerte, el terbutóxido de potasio, que tiene un pK sub A de 16. Entonces, esta es una base bastante fuerte, tiene un pK sub A de 16 y no es superior a 25, por tanto, puede tomar el protón parcialmente. Por eso que hago flecha de equilibrio. O sea, es una base muy fuerte y puede tomar parcialmente el protón y por tanto se va a generar, ¿qué cosa? Un catión o un anión en el carbono alfa, si está recibiendo el par electrónico sigma sobre sí. Un anión, ¿no es cierto? Porque el par electrónico viene sobre el carbono. Entonces, bien, ustedes dicen, ¿es ahí el comportamiento ácido-base? Sí. Siempre que haya al menos un protón en la posición alfa, puedo tomarlo con una base lo suficientemente fuerte. Y por tanto, vamos a generar R1, carbonilo, carbono alfa, R2, R3 y la carga negativa. Vamos a generar un anión. Entonces, este anión que tenemos acá se caracteriza porque es un anión propiamente tal, hay carga negativa, y por tanto eso es un nucleófilo. Es ahí la clave de toda esta reactividad que estamos tratando de explicar.
¿Por qué esto es tan importante? Porque ahora tenemos el comportamiento opuesto a lo que explicamos en la primera parte. En la primera parte mostramos que un grupo carbonilo es un electrófilo. ¿Dónde es atacado? En el carbonilo, en el carbono carbonílico. Recuerden que, nomenclatura, este grupo se llama carbonilo. En cambio ahora, si usted lo hace reaccionar con una base extremadamente fuerte, tiene la situación inversa. Genera un anión, o sea, genera un nucleófilo. ¿Ve? Entonces, por eso que los carbonilos son tan versátiles. Pueden actuar como electrófilos o pueden actuar como nucleófilos cuando son transformados en aniones. ¿Por qué los carbonilos son tan importantes para ustedes como biólogos en formación? Porque todas las proteínas tienen grupos carbonilos. Perfecto. Lo último que nos falta decir de esto, de este anión que está acá, es que este anión, bueno, vamos a tener como desecho de reacción, como subproducto de la reacción, por supuesto, la formación de terbutanol, ¿ok? Más terbutanol, y el potasio es el contraión que está acompañando a este anión. Solamente nos faltaría decir que la carga se estabiliza por resonancia. Usted recuerda entonces que este par electrónico puede moverse y migrar hacia el oxígeno. Bueno, no olvide ya que el oxígeno tiene dos pares electrónicos ya sobre sí. Así que si se les pide explicar estabilidad de estos aniones, la estabilidad es siempre por resonancia. Bueno, y fruto de esta resonancia, vea lo interesante ahora es que vamos a tener un sistema, acá, con el ACW, y vamos a tener esto R3 aquí abajo, R2 acá arriba, en que la carga se ha deslocalizado y ha migrado hacia el oxígeno. O sea, el sistema se está comportando ahora como un enolato, ese sería el nombre. ¿Okay? Tenemos una estructura de tipo enolato. ¿Le es familiar? Sí, cuando vimos la definición de qué es un enol era un alqueno, o sea, un enlace doble conectado a un hidroxilo. Pero como ahora tiene carga negativa, se ocupa la terminación ato, que significa anión, enolato. ¿Okay? La carga negativa deslocalizada. Ahora, ¿cuál es la forma de ataque? Porque usted me va a decir, sí, dígame. Claro, sí, el término ato hace alusión a que es un anión, carga negativa. Finalmente, para cerrar esta idea de reactividad, usted me va a decir, y en términos de nucleofilia, ¿quién se comporta finalmente como nucleófilo en este tipo de reactividades? Va a depender, por supuesto, de quién sea el electrófilo con el que lo haga reaccionar. Pero como norma general, quédese con esto. Para efectos de este curso, es el carbono el centro más nucleofílico. ¿Ok? Porque la carga está distribuida en dos átomos, oxígeno y carbono. Es el carbono el centro más nucleofílico cuando está como anión. Nos vamos a detener en recordar el nombre de algunos grupos carbonilos que para ustedes como biólogos es importante que los sepan bien de manera inequívoca. Ejemplo. Bueno, propiamente tal, ya he dicho, esto no es necesario que lo anoten, que la agrupación CO por sí sola es lo que se llama carbonilo. Pero una molécula no está formada por un CO aislado en medio de la nada y por eso es necesario ver cuál es el entorno. El entorno, ¿por qué es tan importante? Cuando digo el entorno me refiero a lo que está conectado para un lado y para el otro, porque eso define el comportamiento global de la molécula. El comportamiento químico de ese carbonilo va a depender de quiénes sean los que estén a un lado o al otro. Bueno, vamos a algunos grupos relevantes. Número 1, cetona. Una cetona, por definición, es un carbonilo conectado a R1 y R2, donde R1 y R2 deben ser distintos de hidrógeno. ¿Okay? R1 y R2 son siempre carbono. Entonces, sea ahí la clave. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? A continuación, solo quiero dar una definición primero de un par de ellos para que luego ustedes los clasifiquen. ¿Qué cetona conocen ustedes? La acetona, por ejemplo, es la más común, que se vende hasta en farmacias como removedor de esmaltes. Es un solvente, mezclado con agua, por cierto. Número 2, aldehído.
Ustedes dirán, ¿y los elementos de nomenclatura? Se van a ir haciendo camino al andar. No vamos a invertir toda una clase en ver cómo se nombra de manera yupac una acetona o un aldehído. Vamos a ir dando algunos nombres en el camino, como ya lo hemos ido haciendo a lo largo de este curso. En un aldehído vamos a decir que al menos un R es igual a hidrógeno. O sea, vamos a tener esta agrupación, COH. Y mucho cuidado, porque aquí siempre hay errores en la prueba. Ese protón que tenemos ahí es un protón que está conectado al carbono carbonílico y no lo vayan a confundir con un ácido. O sea, este protón no es ácido. No puede ser captado por una base fuerte. No va a ser removido. Así que mucho cuidado. Es un protón estable conectado al grupo propiamente tal. Ahora, hagamos el vínculo, la conexión con lo que ustedes van a ver en bioquímica hasta el cansancio, cuando estén viendo todas las reactividades metabólicas, las rutas de síntesis, las rutas de degradación. Por ejemplo, un grupo importante son los carbohidratos. ¿Y los carbohidratos qué son? Bueno, resulta que de acá, vamos a decir que como nota, los carbohidratos son aldehídos o cetonas, y aquí viene la palabra adicional, polihidroxilados. Así que ahora ya esto no es tan lejano a ustedes. Un carbohidrato es un aldehído o una acetona con muchos grupos hidroxilo, con muchos grupos OH dentro de la estructura química. Voy a mencionar una sola molécula, como ya hemos visto proyecciones de Fischer. Voy a dejar escrita aquí abajo una molécula para que ustedes puedan hacer este nexo ya con lo concreto. Pasamos de lo abstracto a lo concreto. Observen esto, ya no voy a borrar todavía la imagen. La siguiente molécula que vamos a trazar es una proyección de Fischer, la voy a dejar aquí a la derecha, entonces tengo eso. Y vamos a hacerlo de esta manera. 1, ok, 2, 3, 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y ahí estaríamos, ya. Aquí este último enlace lo voy a borrar un poquito porque quedó muy largo. Ahí sí, para que quede más armónica la estructura. CH2OH. Y el resto acá es protón, protón y protón. Ahí tenemos una proyección de Fischer, de esa molécula en particular. No sé si alguien la reconoce, se repite mucho en muchos textos, como ustedes ya empezaron a ver en materia biológica en otros cursos. Todavía no rutas metabólicas, pero sí tal vez eso lo conocen, tal vez esto lo han visto. Bueno, esta estructura puede existir así, tal como yo la estoy dibujando ahí, o bien puede existir también en forma ciclada, o sea, esta misma molécula puede existir así. Químicamente se puede autociclar. Entonces tenemos 1, 2, okay. A ver si este es el carbono 1, después tengo el carbono 2, ¿okay? Luego tengo el carbono 3, el carbono 4, y acá el carbono, ¿no es cierto?, 5 y 6. Y esto es un protón, 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 protón y protón. Yo creo que ahora sí. Ya se le hace más familiar. Ustedes dirán, ¿y cómo cicló? Eso lo vamos a ver cuando veamos química de biomoléculas. Pero nótese esto, carbono 1, carbono 2, carbono 3, etc. 4, 5 y 6. Numeren abajo, ya voy a moverlo un poco para que todos lo puedan ver, colocarlo acá en el centro de la imagen. Tengo carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces no ha cambiado eso. Muy bien, muchas gracias. S6, H12O6, excelente, es la glucosa. Muy bien.
La glucosa, nótese que uno de los hidroxilos tiene cierta configuración en particular, que es el de la posición 3, está a la izquierda en la proyección de Fischer, no hacia la derecha. Y ahí me faltó un protón, tal vez por eso las caras de dudas, porque yo sé que esto lo han visto ya, pero claro, ahí me faltaba un protón, entonces eran 6 o 7 carbonos, son 6 carbonos solamente. Muy bien, entonces es la glucosa y puede existir de forma abierta o de forma cerrada. Ustedes me van a decir cuál es la forma más común en el cuerpo de un ser vivo. Ciclada. La forma ciclada, que está aquí abajo, es la forma más común. ¿Por qué? Porque al estar ciclada es más estable. Sí, adelante. La estructura ciclada es más estable. La estructura ciclada además puede concatenarse con otras glucosas para formar, por ejemplo, glucógeno, que es una molécula polimérica. Ya, pregunta. ¿Qué es la glucosa? ¿Un aldehído o una acetona? Vean la forma abierta, porque en la forma ciclada ya no tenemos esa estructura. La forma ciclada ahora es otra cosa, ¿ok? Vean muchas gracias. Entonces, la forma abierta, ustedes dicen, químicamente, cuando no teníamos nada y el profesor nos decía que eso es un protón, ¿ok? El protón implícito, ¿se acuerdan? Entonces, sí, muy bien, es un aldehído. Y nótese lo siguiente, ahora vean la cadena, ¿de qué tipo? Polihidroxilado. Entonces no tiene nada que ver con los aminoácidos, con un lípido, es algo muy diferente. Es un aldehído polihidroxilado, con muchos grupos OH dentro de la estructura. Aldehído. Ustedes dirán, ¿y los carbohidratos podrían también ser cetonas? Sí, no les voy a dar más ejemplos, ya los vamos a ver después. Ejemplo, la fructosa. ¿Les suena ese nombre, fructosa? El azúcar, ¿no es cierto?, carbohidrato principal en muchas frutas propiamente tal. Es una acetona, ¿ok? La fructosa es una acetona. Bien, eso entonces respecto a este ejemplo concreto en particular. Ya, entonces 3. Tenemos cetonas, tenemos aldehído, no vamos a ver todos, solamente algunos pocos relevantes. Amidas. Súper importante. Recuerden no confundir eso con aminas. Y las amidas se caracterizan porque hacia un lado hay un nitrógeno. Vamos a tener un grupo R1, un grupo R2 y un grupo R3. Las amidas, ¿por qué son tan relevantes? ¿En qué grupo de biomoléculas, y lo he mencionado en el pasado, están presentes? A ver, les voy a dar dos alternativas. ¿Proteínas o lípidos? Muy bien, proteínas. Excelente. Las amidas se caracterizan porque ese átomo de nitrógeno que está ahí al lado hace que el enlace carbonilo-nitrógeno, que voy a destacar ahora, este enlace de acá, sea extremadamente resistente, lo cual es muy necesario y es una característica propia de las proteínas. Las proteínas, dado su rol estructural, tienen que ser moléculas estables, fuertes, que no se rompan fácilmente, y una de las explicaciones químicas por qué las proteínas son tan estables es porque al tener esta amida en la estructura, este tipo de enlaces, aquí, ¿qué es lo que hay entre el par electrónico y el carbonilo? Resonancia. Entonces podemos tener esta resonancia y fruto de esta resonancia, R1CO, fruto de esta resonancia vamos a tener una carga negativa y acá un enlace doble. Entonces ahora ustedes dicen, por eso la estabilidad. La resonancia hace que ese enlace sea un enlace fuerte, un enlace de naturaleza semidoble. ¿Por qué digo semi? Porque como hay resonancia, dicho enlace va a ser más corto que un enlace simple, más largo que un enlace doble, más fuerte que un enlace simple. ¿Por qué? Porque al haber resonancia se fortalece la unión entre el nitrógeno y el carbono carbonílico. Sí, ya, y veo ahí las caras de duda, es que me faltó la carga. Ya no podemos crear cargas de nada, recuerden, ya la neutralidad, el sistema era neutro al principio, así que me faltó la carga positiva en el nitrógeno. Así que no lo olviden, las amidas son súper relevantes. Dos más, 4. Ácidos carboxílicos.
Y como esto ya lo vimos en ácido-base, hicimos varias reacciones ácido-base, explicamos la teoría del pKa de los ácidos carboxílicos, no me voy a detener en gran detalle en esto. ¿Ok? Ya lo estudiamos, eso es un ácido carboxílico, solamente recordar que es un ácido porque puede liberar protones. En medio acuoso, el ácido puede liberar el protón. Entonces se forma un anión, se libera el protón, que existe en forma de hidróneo liberado al medio acuoso, y baste decir acá, no voy a borrar todavía la amida, que también esto tiene resonancia. ¿De qué manera? El par electrónico del oxígeno negativo puede moverse hacia arriba, así que en realidad son ambos oxígenos equivalentes. Así que en realidad ese grupo es simétrico, con iguales longitudes de enlaces, igual distribución de carga por la resonancia. ¿Por qué son tan importantes los ácidos carboxílicos? Porque forman parte de los aminoácidos. ¿Por qué más son importantes a nivel biológico? Porque muchos ácidos forman parte de lípidos de los organismos vivos. Y los lípidos son relevantes porque forman las membranas de las células. Los fosfolípidos, por ejemplo. No hay un ácido, hay un grupo fosfato. Pero también los lípidos se ocupan para otros procesos, por ejemplo, la síntesis de algunas hormonas, como también una forma de almacenar energía a largo plazo. Ustedes saben que el organismo lo primero que ocupan para generar energía es la glucosa, no los lípidos. Los lípidos se ocupan a largo plazo en caso de caquexia extrema. Y por eso que son tan relevantes los ácidos carboxílicos. Y el quinto grupo y final, ahora sí que voy a maximizar esto porque se está perdiendo un poco la resolución. Ya saben, no son todos los que existen, pero son de los más relevantes los ésteres. Los ésteres provienen de los ácidos por reemplazo del protón por otro grupo. O sea, vamos a tener R1 y R2. Por tanto, en un éster, R2 tiene que ser diferente a protón. O sea, R2, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser carbono. Porque si tiene protón, volvemos a tener el ácido. No tendría sentido, ¿ya? Entonces, el éster tiene acá como R2 un carbono conectado directamente al oxígeno. ¿Por qué son importantes los ésteres? Porque los ésteres también forman lípidos, también generan estructuras lipídicas en los organismos vivos, porque los ésteres también se ocupan a nivel industrial para formar polímeros. Por ejemplo, el poliéster para hacer telas, ropas, cualquier otro tipo de plástico en general flexible, se ocupa el poliéster. Ya, he ahí entonces. Miren, lo que vamos a hacer ahora, como no nos vamos a detener en aspectos de nomenclatura solamente en esta cátedra, hagamos un ejercicio. Miren, yo voy a darles algunas moléculas y ustedes van a identificar los grupos funcionales presentes en ellas. Ya, hagamos el siguiente. Ya, comencemos con este. ¿Qué tipo de derivado de carbonilo identifican acá? De los 4 o 5 que hemos visto, aldehído, cetona, ácido, éster, amida, ¿qué identifican acá? Ya hay hidroxilos y por ahí escuché cetona, o sea, están viendo este grupo. Recuerden que cuando no se dibuja el protón, está implícito en la estructura, o sea, lo que hay acá, que no está dibujado, es un protón. Por lo tanto, aldehído, cetona, aldehído. Muy bien, esto es un aldehído. Es un aldehído polihidroxilado porque tenemos grupos hidroxilo dentro de la estructura, eso ya los conocíamos de antes. Esta molécula corresponde al D-gliceraldehído, que también ustedes como biólogos que han estado teniendo ya algunas cátedras relacionadas con metabolismo o cosas similares, saben que es muy importante en algunas rutas metabólicas. Es un compuesto sencillo, es un aldehído simple, es el carbohidrato de hecho más simple que existe. ¿Por qué es un carbohidrato? Porque cumple la definición de ser
un aldehído o cetona, en este caso es aldehído, polihidroxilado. Tenemos que hay 2 hidroxilos en la estructura química, ¿ya? Es D porque materia, ¿no es cierto?, antigua. Ustedes dirán, ya no me acuerdo de eso. El hidroxilo en el carbono quiral está a la derecha. Proyección de Fischer, por eso se llama D-gliceraldehído. Todos los carbohidratos biológicamente activos son D-carbohidratos, D-glucosa, D-lactosa, D-fructosa, etc. Hay una simetría en la vida ahí. No hay una mezcla de carbohidratos utilizándose al azar, sino que de manera selectiva fueron seleccionados los D para dar origen a la vida. Hagamos un segundo problema, 2. Veamos qué pasa con esto ahora. Otra proyección de Fischer. ¿Qué grupo identifican ahí? Bueno, esto, si que ustedes lo desarrollan, hagamos un pequeño alejamiento, es lo mismo que dibujarlo así, miren. Dado que hay 2 grupos funcionales ahí bastante relevantes, también podría estar escrito de esta forma. ¿Okay? Carga positiva acá, carga negativa allá. Por tanto, ¿qué grupos se identifican? Ya, muy bien, un ácido carboxílico. Y el otro, el NH2 o NH3, ¿qué es eso? Una amina, ¿no es cierto? Esto es amina. Muy bien, y eso es ácido carboxílico. Ustedes dirán, profesor, no sé familiar. Claro, porque ya hicimos ejercicios con este tipo de estructuras cuando estudiábamos proyecciones de Fischer hasta el cansancio. Yo sé que esas materias a ustedes no les gusta mucho, pero es necesario porque en los textos de bioquímica el próximo semestre van a haber estructuras ya dibujadas en proyección de Fischer. Y no va a haber ninguna explicación, simplemente va a estar ahí. Bueno, en esta proyección de Fischer vemos que el amino está a la izquierda y este es un aminoácido en particular, este que tiene acá este grupo metil, esto es un aminoácido. Técnicamente hablando, el nombre genérico es un aminoácido. Tiene un grupo amino, un grupo ácido en la estructura y como tiene acá el amino a la izquierda, este en particular, bueno, no tienen por qué saberlo, es la L-alanina. La L-alanina. Es uno de los aminoácidos más simples que existe. Está presente en algunas estructuras, como por ejemplo el colágeno. Si a ustedes les gusta la jalea ustedes saben que es colágeno hidrolizado y liofilizado. ¿Y ustedes saben de dónde obtienen esa materia prima? El colágeno de los animales. Ya de la vaca, de los tendones de los animales en general sacan ese tipo de aminoácidos. Entonces alguien puede decir, cuando como jalea estoy consumiendo proteína. Dígame. Significa que ha sido secado al vacío. ¿Okay? Liofilizado es un concepto importante, es una técnica, es secado al vacío. Y cuando uno come, por ejemplo, jalea, gelatina en general, uno puede decir, estoy consumiendo proteína, pero muy poca, porque el contenido cuando uno lo prepara, eso es casi pura agua, ustedes saben, que después, ¿no es cierto?, adquiere ese estado coloidal. Y en segundo lugar, es una proteína de mala calidad. ¿Por qué? Porque los aminoácidos que contiene son aminoácidos como alanina, glicina y uno que otro como leucina, valina, o sea, aminoácidos hidrofóbicos de cadena corta, y los aminoácidos necesarios son 20. Pero eso es un concentrado mayoritario de aminoácidos hidrofóbicos de cadena corta. Así que no es lo mismo comer jalea que comer otro tipo de alimento rico en proteínas, como un lácteo, por ejemplo, por decir algo. Bien, ejercicio 3. De nuevo, vamos a maximizar. Ya, consideren el siguiente. Vamos a hacer una estructura un poquitito más compleja ahora. Y aquí me falta algo. Ya.
Tenemos todos esos grupos presentes en la estructura. Cuando tenemos un grupo carbonilo, conectado a un enlace doble a través de la posición alfa, entonces, por ejemplo, observen acá, en la parte de acá abajo hay un carbonilo conectado a un enlace doble. Acá también un carbonilo conectado a un enlace doble. Cuando tenemos eso, o sea, cuando tenemos en la posición alfa y beta un enlace doble, ese carbonilo, vamos a decir que es un carbonilo, en términos genéricos, es un carbonilo alfa-beta insaturado. Entonces, insaturado, ¿qué significa? Que hay enlace doble. Por tanto, ustedes dicen, eso significa cuando hablamos, por ejemplo, de los aceites poliinsaturados. Claro, los aceites poliinsaturados son aceites, son lípidos, son cadenas, por ejemplo, de ácidos, que tienen muchos enlaces dobles entre medio, poliinsaturados. Y eso es beneficioso para la salud porque metabólicamente esos aceites siguen rutas metabólicas menos tóxicas que los de cadena saturada. Entonces tenemos ahí dos cadenas de carbonilos alfa, beta insaturados. A la izquierda también ahí está la posición alfa, luego la posición beta. Ya, pero ahora yendo al carbonilo propiamente tal. El de la izquierda, ¿qué es lo que es? Este de acá, que estoy señalando acá con el cursor. Ese de ahí, ¿qué es lo que es? Este. Muy bien, ya entonces, es el problema de utilizar este tipo de cursor. Ahí sí. Ya, perfecto. Ese es aldehído. Muy bien, sigamos ahora con el central. Y ahí tienen que ver el entorno. A la derecha tengo un carbono, a la izquierda tengo carbono. Muy bien, es una acetona. Ya llevamos dos distintos. Y el último, a ver, este lo hacen ustedes solos. No voy a señalar nada. Vean el entorno. Perfecto. Muy bien, entonces el último es un éster. No confundir con éter. Éster, hay una S ahí que es importante. Es un éster, no un éter. Ya un éter es un oxígeno conectado a dos carbonos. Un éster es el carbonilo conectado a oxígeno y carbono. Entonces es un éster. Teníamos tres grupos diferentes presentes en la estructura. Bien, habiendo visto esto, ahora sí que vamos a hacer ejercicios de reactividad. Bueno, vamos a explicar primero, ¿no es cierto?, cómo es que se obtiene un grupo carbonilo y de ahí el tipo de reacciones que pueden experimentar. Que para efectos de este curso no son muchas, ya, porque ¿cuántas reacciones de carbonilo existen? Cientos de reacciones, diría yo, que existen de carbonilo. Muchas reacciones modernas implican el uso de catalizadores metálicos. Ya, pero eso no es necesario para este curso. Para este curso necesitamos la parte netamente estructural. Métodos de preparación de compuestos carbonílicos. Cuando decimos métodos de preparación nos referimos a mediante qué reacciones, mediante qué conversiones de grupos funcionales podemos obtener un grupo carbonilo. Entonces, número uno, voy a colocar acá, mediante el uso de agentes oxidantes. Mediante el uso de agentes oxidantes. Bueno, ¿como cuáles? Veamos un ejemplo. Letra A. Consideremos el siguiente compuesto. ¿Con qué podríamos hacer reaccionar un alcohol para obtener un compuesto carbonílico? Bueno, hay varios agentes oxidantes posibles. Me voy a detener en alguno que sea bastante común, muy empleado en literatura, como lo es el piridinio clorocromato, o abreviado como PCC. ¿Qué es eso? Ya, esto es piridinio clorocromato, o PCC. Este compuesto es un sólido, es un agente oxidante que puede disolverse, por ejemplo, en solventes orgánicos como el diclorometano o CH2Cl2. Y el PCC lo que hace es oxidar al alcohol
Ahora, ustedes dirán, oxidar, cuando cambiaban los estados de oxidación, sí, pero en algún momento yo les enseñé que hay una forma más simple en química orgánica de saber cuándo algo es una oxidación o cuándo algo es una reducción. Bueno, primero, ¿qué es lo que va a pasar? Observen. El grupo que está acá, que sería un carbono conectado al alcohol, va a ser oxidado y en particular el carbono. Vamos a decir que dicho carbono que está ahí tiene que contener al menos un hidrógeno conectado a él. En este caso en particular sí lo cumple porque es un grupo CH2. ¿Okay? En este caso es un CH2, o sea, tiene 2 hidrógenos conectados a él. Al menos debe tener un hidrógeno para que la reacción funcione. Si no hay hidrógeno, no hay forma de que funcione. ¿Por qué? Porque el agente oxidante remueve dicho hidrógeno para que la reacción ocurra. Y lo que va a ocurrir es esto. El doble enlace que se ve ahí en la estructura no reacciona y el oxígeno pierde el protón, el carbono pierde el protón y se nos transforma en un aldehído. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esta misma reacción con otro tipo de molécula? Por ejemplo, esta. Nótese lo siguiente. B. Vamos a hacer reaccionar este compuesto acá. Perdón, esto acá era así. Un alcohol doble. Entonces tenemos que el alcohol, acá arriba forma parte del ciclo, es un ciclohexanol y este otro aquí abajo forma parte de la cadena. Otra vez, esto lo vamos a hacer reaccionar con PCC. Hagamos un alejamiento para todavía no borrar la reacción anterior. Piridinio, clorocromato, en diclorometano como disolvente. Es un disolvente neutro que ayuda a solubilizar todos los reactivos para la reacción. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Tenemos dos tipos de alcoholes. Primero, pregunta, en el alcohol superior, en el del ciclohexanol, ¿el carbono de qué tipo es? Es un carbono de tipo secundario, tiene 2 carbonos conectados a él y tiene un protón todavía disponible, o sea, es un carbono de tipo CH. Hay un protón unido a él. ¿Qué pasa con el carbono de abajo? Está completamente cuaternario porque el carbono inferior, nótese lo siguiente, este carbono está conectado al alcohol y nada más, porque lo que está aquí adyacente a él no es un protón, sino que es un grupo metil y un grupo metil. O sea, ya para que a todos les quede claro, ese carbono que está ahí no posee hidrógenos. Y el requisito para que esta reacción funcione es que debe haber al menos un hidrógeno conectado al carbono, y ahí no lo está. Por lo tanto, dado que abajo no hay hidrógeno, el alcohol de la cadena alquílica es no oxidable, pero el superior sí. Se remueve entonces en el carbono superior el protón, se forma el doble enlace hacia el oxígeno, les estoy enseñando la mecánica, y el de acá abajo no reacciona. ¿Qué es lo que sería esto que se está formando entonces? Partimos de un CH esta vez, ¿no es cierto? Esta vez comenzamos con un CH acá arriba. En el problema anterior comenzamos con un CH2 y llegamos al aldehído. ¿El aldehído qué tiene ahí? No estaba dibujado, tiene un protón. Yo lo voy a dejar ahí, no es obligatorio dibujarlo, pero el aldehído acá tiene un protón. O sea, el CH2 perdió un protón y ahora tenemos el aldehído. Acá vamos a perder el protón y tenemos una cetona. El piridinio clorocromato tiene la siguiente estructura. El agente oxidante PCC empleado para estos procesos es piridinio, o sea, una piridina positiva que ha captado un protón, y un clorocromato que tiene esta estructura y que tiene carga neta negativa. Me falta ahí una carga, creo.
ya, acá arriba, perdón. Es así. Entonces, este es el famoso agente PCC. Piridinio clorocromato. Es una estructura compleja, sin duda alguna, es una sal. Hay un cromo acá, la química de metales de transición nos explica el mecanismo. Yo sé que eso no lo han visto, pero basta decir que si este cromo está lleno de oxígeno, nuestra conclusión es que es un agente oxidante. ¿Quién entonces va a ser oxidado? El compuesto orgánico es oxidado. ¿Por qué? Porque pierde hidrógeno en la estructura. ¿Se acordaron ahora entonces qué era una oxidación o una reducción en química orgánica? Decíamos, una oxidación es cuando el compuesto orgánico adquiere oxígeno y o pierde hidrógeno en la estructura. Y una reducción en química orgánica es lo contrario. Es cuando el compuesto pierde oxígeno de la estructura y o gana hidrógeno. En este caso, ¿qué está haciendo el compuesto? No está ganando oxígeno, pero está perdiendo hidrógeno. Por lo tanto, la reacción es una reacción de oxidación. Y el agente oxidante es el PCC. Ya, terminología clave. Este sería el agente oxidante. ¿Y el compuesto orgánico? El compuesto orgánico se está oxidando. Ya les recuerdo eso, yo sé que lo han visto en química general, agente oxidante y agente reductor. Aquí es lo mismo, pero no vamos a calcular estados de oxidación. Entonces, ese es uno de los métodos más importantes para la obtención de un grupo carbonilo, ya sea aldehído o cetona. Vamos a ir ahora gradualmente a las reacciones que pueden experimentar los compuestos carbonílicos. Así que anoten por favor como título, reactividad de los compuestos carbonílicos. ¿Cuánto de reactividad tienen que saber para este curso de biología? Necesitan conocer al menos un gran tipo de reacción, que la vamos a explicar con varios ejemplos, que es la adición nucleofílica al grupo carbonilo. Entonces, 1, adición nucleofílica al grupo carbonilo. La reacción de adición nucleofílica al grupo carbonilo es una de las más importantes porque permite explicar a nivel biológico la formación de un péptido o una proteína. A nivel biológico permite explicar mucho de la catálisis enzimática. ¿Se acuerdan lo que es una enzima? Un catalizador biológico, es una proteína. Entonces, si entienden esto, van a poder entender los mecanismos de catálisis enzimática que van a ver el próximo semestre. La adición nucleofílica al grupo carbonilo implica que un grupo carbonílico cualquiera, voy a dibujarlo así de forma muy genérica, R1 y R2, puede experimentar el ataque de un nucleófilo. El nucleófilo ataca al carbono y por tanto, fruto de este ataque, el par pi migra sobre el oxígeno y vamos a tener un producto de tipo tetraédrico. No voy a hacer mayores menciones ya a las cargas, solamente decir ahí que el sistema estaría neutro de esa manera. Ustedes van a decir, ¿y así queda? No, ya va a depender del tipo de reacción, las cargas que va a tener. Pero esa es la idea central de lo que vamos a ver ahora, porque tenemos que explicarlo con mecanismos. Un nucleófilo ataca a un carbono carbonílico y hay un cambio de ¿qué cosa? De hibridación. Porque estamos pasando de un sistema sp2 a un sistema sp3. ¿Qué más hay? Un cambio de geometría. Pasamos de tener un sistema trigonal plano a tener un sistema tetraédrico. ¿Qué implicaba eso? A nivel termodinámico, que el sistema o la reacción requiere energía para poder proceder, porque estoy forzando a la molécula a que cambie su hibridación. Entonces, estas reacciones requieren calentamiento, o sea, adicionar calor, adicionar energía para que transcurran. Ya, ¿y cuáles reacciones ustedes tienen que conocer? Vamos a partir de manera gradual, ya con algunas bastante sencillas. Entonces, la adición nucleofílica al grupo carbonilo, ejemplo 1, ¿ya? Ejemplo 1,
o letra A, si quieren acá, formación de un hidrato. Formación de un hidrato. Te dirán, ¿y por qué esto es tan importante? Hidrato, ¿les suena algo parecido? Por ejemplo, hidrato de carbono. ¿Qué es un hidrato de carbono? Es sinónimo de carbohidrato, ¿no es cierto? Es un sinónimo de carbohidrato. Entonces, si ustedes entienden esto, ya van a entender cómo es que los carbohidratos se ciclan en bioquímica. Bien, formación de un hidrato. Ejemplo, vamos a considerar la siguiente molécula. Este aldehído corresponde al metanal, también conocido como formaldehído. ¿Para qué se ocupa? Para fijar tejidos. Han visto los laboratorios en biología allá en Montemar de todos esos organismos vivos. A veces hay embriones, fetos de animales que están ahí preservados por décadas porque están en metanal, en formaldehído. Pero no es formaldehído puro. El formaldehído puro es muy volátil, es cancerígeno, así que siempre se trabaja bajo campana. Puede producir cáncer de pulmón, puede producir cáncer de mama, es bastante tóxico, es un electrófilo muy fuerte y por eso se estabiliza con agua. ¿Okay? Y fruto de esto, hay una mezcla en equilibrio que está bastante desplazada a la derecha, o sea, mayoritariamente adquiere esta forma. Y este compuesto, tal como está dibujado ahí, es técnicamente un hidrato. Se le llama así, no es un hidrato de carbono porque no es un carbonilo o aldehído, dije una acetona o un aldehído polihidroxilado, no lo es. Es un hidrato porque son dos hidroxilos conectados a un único carbono. Observen esa particularidad del sistema. Ya, pongan atención, acá hay dos hidroxilos conectados a un carbono, eso define un hidrato. Entonces, ese es el famoso formol, esa mezcla, es el famoso formol comercial, mediante el cual se preservan los tejidos para estudio biológico. Produce lo que se llama fijación de proteínas. Además, como es tan tóxico, si es que llega a entrar una bacteria o un hongo, eso lo destruye rápidamente. ¿Por qué? Porque altera las proteínas. Es tan electrofílico el formaldehído que reacciona con las proteínas y por lo tanto las inactiva. Ya no comienza a haber un proceso de descomposición enzimático en el organismo. Ya vamos al mecanismo. Mecanismo de formación de un hidrato. Entonces, voy a tener que poner acá mecanismo de reacción. La molécula de agua actúa como nucleófilo o electrófilo. Ustedes recordarán, esto tiene pares electrónicos. Ya dijimos que el carbonilo es electrófilo, así que muy bien. Este es el nucleófilo, este es el electrófilo. ¿Qué más? Tenemos ahí dos pares electrónicos. Entonces voy a destacarlo. Este carbono que está ahí es el centro electrofílico, o sea, ese carbono que está ahí es el carbono con un diferencial de carga positivo, mientras que la molécula de agua es un nucleófilo y puede atacar por las dos caras. Por cualquier cara puede atacar al carbono carbonílico. Por la cara de arriba, recuerden que es trigonal plano, o por la cara de abajo, es trigonal plano, así que tiene dos caras por las que puede ser accedido por la molécula de agua. Fruto de eso vamos a tener el siguiente intermediario. El par pi del carbonilo se mueve sobre el oxígeno. Entonces tenemos un oxígeno con carga negativa, tenemos el otro protón y la molécula de agua que ha ingresado al sistema. La molécula de agua con carga positiva. Acá, justo en este punto, tenemos una carga negativa y una carga positiva. Puede ocurrir entonces, como ya hemos visto en varias reacciones ácido-base, ¿qué cosa? La transferencia protónica. Entonces ahora, dejemos escrito el mecanismo hacia el lado. La etapa final es la transferencia protónica. Te dirá, profesor, y es que el protón salta de un lado a otro. Podemos entenderlo así, pero la manera más correcta
Y yo lo expliqué también cuando vimos ácido base, que probablemente hay moléculas de agua que median el proceso. Una molécula de agua del entorno, porque hay mucha agua, entrega un protón al oxígeno, y una molécula de agua puede al mismo tiempo estar tomando un protón de la porción hidronio. Entonces, esa es una manera un poco más correcta de entenderlo, pero para efectos prácticos equivale a que este protón es captado por el oxígeno anión. Y entonces de esa manera llegamos al hidrato. ¿Lo ven? No es tan terrible este asunto. Si son rigurosos paso a paso, van a poder trazar el mecanismo correctamente en la prueba. Este mecanismo entonces explica cómo es que un nucleófilo entra en el carbonilo y lo transforma en algo diferente. Pasó de ser un sp2 a ser ahora un sp3. sp2, trigonal plano, sp3. ¿Cuál era la geometría de sp3? ¿Cómo se llamaba esta estructura? Porque esto no es plano. Tetraédrica, muy bien. Pasamos de trigonal plano a tetraédrica. Como segunda reacción, que es bastante similar para fortuna de ustedes con respecto a esto que acabamos de ver, como segunda reacción relevante necesitamos ver la formación de acetales y hemiacetales. Entonces, no sé qué letra le pusimos acá, letra A. Entonces ahora letra B, segunda reacción, formación de acetales y hemiacetales. Bien, formación de acetales y hemiacetales. En algún momento del pasado vimos qué era un acetal y un hemiacetal desde el punto de vista conceptual. Vamos a recordarles ahora la memoria respecto a eso. Formación de acetales y hemiacetales. Bueno, ¿qué es un acetal? ¿Qué es un hemiacetal? A veces se hace la distinción con estos otros términos: cetales y hemicetales. O sea, eliminando esa A que está ahí, ¿ya? Eliminando la A de acetal, eliminando la A acá entre medio después de hemi, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esa distinción. Lo vamos a ocupar en todo caso como sinónimo para que no se estresen, ¿ok? O sea, si decimos acetal o cetal, para efectos de este curso va a ser lo mismo. Si decimos hemiacetal o hemicetal, para efectos de este curso va a ser lo mismo. Ya me explico. Cuando tenemos un carbono, voy a dibujarlo acá, cuando tenemos un átomo de carbono conectado a dos hidroxilos, eso recibía el nombre de, memoria de corto plazo, lo acabamos de ver, hidrato, un hidrato. Esto es un hidrato. ¿Qué pasa ahora si tenemos que este carbono ya contiene un hidroxilo y está conectado acá a un protón, acá está conectado a otro carbono, a un carbono cualquiera, ¿ok? Voy a encerrarlo en un círculo porque es otro carbono cualquiera. Y tenemos que acá esto tiene conectado un hidroxilo, ¿ok? Entonces, a ver, perdón, aquí sería OR, voy a dibujarlo así para que me quede más ordenado, disculpen, ya el hidroxilo a ese lado, así, y acá esto está conectado, tendríamos acá un carbono. Este sistema, tal como está ahí, ya no es un hidrato, ya no es simétrico, ¿no es cierto? No tenemos esta simetría de dos hidroxilos. Ahora tenemos que una mitad es un hidroxilo y la otra mitad es un O carbono, o sea, un éter.
Por tanto, una mitad es una cosa y la otra mitad es otra cosa. De ahí el nombre hemi. Y cuando hay un protón acá, pasan a llamarse hemiacetales. Este es un hemiacetal. Mientras que este mismo sistema, si fuese así, carbono conectado a hidroxilo, conectado acá a otro carbono y esto conectado a oxígeno-carbono, en tal caso le vamos a llamar hemicetal. Te dirán, pero es muy parecido, solo cambió un átomo y para eso, ¿no es cierto?, todo este fastidio, ya aquí tengo un protón versus acá un carbono. Lo que pasa es que la A significa que esta estructura proviene de un aldehído. Mientras que acá tenemos una C, o sea, proviene de una acetona. Y ahí la distinción conceptual de términos. Pero si alguien me lo da en la prueba como sinónimo, no hay problema, ya no vamos a hilar tan fino. Hemicetal o hemiacetal, si usted ya entendió esto, esta conectividad de que una mitad es un hidroxilo y la otra mitad es un éter, ambos conectados al mismo carbono, ya, entonces es hemi. ¿Qué pasa con lo otro? Entonces, con la otra variante. Bueno, vamos a tener lo siguiente. Exactamente lo mismo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a copiar esto. Ya, copiamos eso. Y miren ahora. Voy a hacer un alejamiento para que me queden todas las estructuras acá. Observen esto. Voy a tomar acá las estructuras. Las voy a pegar a este lado. Ya, por razones de espacio. Y vamos a hacer esta modificación. Ok, ya, para que no se confundan, esto que está acá, lo vamos a dibujar en color negro. Y miren, tenemos que, voy a borrar este protón acá y este protón acá. Ya. Entonces, acá le vamos a colocar un carbono y acá también le vamos a colocar un carbono. Entonces, ¿qué grupo funcional es este ahora? Es un carbono, el del centro es el más importante, ¿ok? Este carbono es mi punto de referencia. Ojo con eso, el carbono central es mi punto de referencia, es el carbono que vemos para clasificar estas cosas, ¿ok? Entonces, ese es mi punto de referencia. Este carbono central, ¿qué tiene ahora? Tiene OR, o sea, O carbono, y O carbono, otra vez. Entonces tenemos que estar conectado a dos mitades ahora que son iguales, por así decirlo. Una mitad O carbono y la otra mitad O carbono. Pero proviene de un aldehído. Entonces se va a llamar acetal. Mientras que el segundo se va a llamar cetal. ¿Ya? Así que ahí tenemos las otras dos situaciones. A ver, voy a separar esto ahí para que no se confundan. Ahí está el nombre de los otros dos y ahí tienen la comparativa global de esos nombres. ¿Ya? ¿Por qué este fastidio? Y profesor, esto se parece mucho y los veo todos iguales. No, porque en términos técnicos, cuando veamos carbohidratos, tiene que ser capaz de identificarlos, darle el nombre que corresponden. Para terminar este bloque, ya todavía nos falta ver el mecanismo de cómo se forma esto, pero para terminar este bloque, observen lo siguiente. A ver, les voy a dar este problema, miren. Recién habíamos visto la glucosa, ¿se acuerdan? Entonces, la vamos a dibujar acá abajo. Ya, como problema. A ver, voy a mover ya. Yo sé que lo alcanzaron a copiar. O mira, aquí tengo espacio, ya aquí al lado. Miren esta estructura. Vamos a dibujar una molécula carbohidrato sencilla. Y aquí no, aquí me faltaba, aquí estoy mal. Esto es un enlace, un protón, y acá CH2OH. Y ahí hay un carbohidrato sencillo, un derivado de tipo fructosa. Y esta fructosa que tenemos acá
está polihidroxilada, tengo 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilos en la estructura. Entonces, ok, tenemos 5 hidroxilos. Ahora sí ya, para que todos lo vean, y les doy el primer recreo, tengo 1 hidroxilo, 2 hidroxilos, 3 hidroxilos, 4 hidroxilos, 5 hidroxilos en total en la estructura química. Ya, pero la pregunta, ¿qué es lo que es en base a lo que acabamos de definir? ¿Un hemicetal o un acetal? En el término más amplio. No estoy haciendo esa distinción por la letra A, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Un acetal o un hemiacetal? O si quieren, le llamamos un cetal o hemicetal. Dije que lo vamos a ocupar como sinónimo, ¿ya? Me interesa que sean capaces de ver lo verdaderamente relevante y les voy a dar un dato. Lo verdaderamente relevante está acá en este carbono, en este vértice de ahí hay un carbono, recuerden, y este carbono tienen que ver el entorno para poder clasificar eso. Este carbono que está acá es un carbono del tipo carbono conectado a hidroxilo, conectado a oxígeno y luego conectado a carbono, carbono. O sea, si ese carbono que está ahí, ustedes lo sacan en sus mentes hacia afuera, ese carbono es así. Es un carbono que está conectado a varias cosas. Está conectado a un OH, está conectado a un OR. Te dirán, ¿y cuál es ese OR? El del cíclopo. Observen acá, OR, o sea, oxígeno, carbono. ¿Okay? Este de acá. ¿Y qué más tiene? Tiene otro carbono y otro carbono. Tiene carbono y carbono. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que es? ¿Un hemicetal o un cetal? Muy bien. Entonces, técnicamente es un cetal. Si alguien me dice un acetal, ok, también se va a considerar correcto. Lo que me interesa es que sean capaces de hallar esa sutileza, esa distinción. Ahora, sé que hay otros que estaban mirando la molécula ahí con la cara perturbada porque tal vez piensan que esto tiene varios centros así y la verdad es que no, porque por ejemplo, miren, este carbono de acá, que tal vez confundió a algunos, ese carbono no califica. ¿Por qué? Porque no es un carbono unido a 2 oxígenos. Es ahí la clave. ¿Qué tiene que buscar usted en la prueba cuando yo le pregunte en algunas moléculas qué es esto? Busque el carbono unido a 2 oxígenos. Este carbono está unido a un oxígeno y el resto es carbono, carbono y un protón. Así que ese no es cetal o hemicetal. Pero este sí, está unido a 2 oxígenos simultáneamente. Está unido al oxígeno acá abajo y a este otro oxígeno. O sea, este carbono es el carbono de tipo cetálico, ¿ok? Es el carbono más importante de la estructura de ese carbohidrato. Bien, la formación de un acetal o un hemiacetal ocurre por la reacción entre un carbonilo y un alcohol. Entonces, repito, la reacción ocurre por la transformación ocurre por la reacción entre un carbonilo y un alcohol. Consideremos la siguiente reacción concreta y de ahí vamos a trazar el mecanismo. Ya, tomemos este ejemplo en particular, lo vamos a hacer reaccionar con un equivalente de alcohol. ¿Cuál alcohol? Utilicemos etanol. La reacción puede ser catalizada por ácido. La reacción puede ser catalizada por ácido. Cuando digo catalizada, ustedes ya saben que eso a qué se refiere. A una pequeña cantidad, a una gota de un ácido mineral, por ejemplo, una gota de ácido sulfúrico, una gota de ácido clorhídrico. La catálisis ácida permite activar el carbonilo. Y bueno, finalmente, ¿cuál es la idea? Va a ocurrir lo siguiente. Ahí está el protón, que lo voy a seguir dibujando ahí. Tenemos el grupo carbonilo, que ahora se transforma en un hidroxilo. Voy a marcar eso. Entonces observen, este oxígeno del carbonilo ahora es un hidroxilo. Y por otra parte, lo voy a marcar en color verde, que sería todo esto de acá. El fragmento alcohol se incorpora dentro de la estructura como sigue. Oxígeno, o sea, el fragmento alcohol, ¿no es cierto? Oxígeno,
CH2, CH3. Entonces todo este fragmento que está acá, ahora sí, es el fragmento alcohol. Se ha incorporado. Entonces tenemos que ha habido una adición nucleofílica. El nucleófilo ingresa al carbono carbonílico. Es eso lo que tienen que ir procesando ustedes en sus mentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, repito, el oxígeno carbonílico ahora es un alcohol y el alcohol etanol que ingresó a la estructura por ataque nucleofílico acá está conectado. Y ahí la transformación. Es como si este protón que vemos acá, que es el protón del alcohol, fue transferido al oxígeno carbonílico para formar el hidroxilo. ¿Se entiende la idea? Y esto, estamos diciendo, puede llegar a ser catalizado por una pequeña cantidad de ácido en el medio. Es una reacción de equilibrio. Tenemos que, además, podemos todavía hacer reaccionar este compuesto que se forma. Entonces partimos del compuesto carbonílico y tenemos acá un hemiacetal. Y el hemiacetal lo podemos hacer reaccionar todavía una vez más con otro equivalente de alcohol. Entonces ahora añadimos un segundo equivalente de alcohol. Lo voy a dibujar en color negro, CH2, CH3 o H. ¿Okay? Entonces este sería un segundo equivalente. Entonces acá tengo un equivalente de alcohol, añado 1:1 la estequiometría. Pero la pregunta es, ¿y si yo añado el doble de alcohol? Entonces tengo otra vez otro equivalente de alcohol. Condiciones las mismas, otra vez esto catalizado por ácido. Una pequeña cantidad de ácido mineral en el medio para catalizar la reacción. Bueno, si ustedes añaden otra vez, o si del comienzo empezamos con dos equivalentes de alcohol, el hidroxilo es reemplazado por este alcohol. Entonces ahí la mecánica final del proceso. Vamos a tener que, alejamiento de la imagen, CH3, protón, y bueno, ya teníamos el OC, CH2, CH3, y se incorpora otro ahora. ¿Okay? O, CH2, CH3. Se ha incorporado un segundo equivalente de alcohol. Este segundo equivalente de alcohol, marquémoslo en color naranjo, ya este alcohol está aquí ahora incorporado y fruto de eso, ustedes dicen, ¿y el hidroxilo? ¿Qué le pasó al hidroxilo, profesor? El hidroxilo ha sido eliminado en forma de agua. Entonces, el hidroxilo que vemos ahí, que estaba en color celeste, ahora es una molécula de agua. La destaco también ahí en color celeste. Por lo tanto, no es tan difícil de entender. Añado un alcohol, se genera el hemiacetal. Añado el doble de alcohol, se genera el acetal. Y ahí entonces lo que ustedes tienen que tener en sus mentes sobre esta transformación. Y ahora vamos a explicar el mecanismo de esta reacción. Así que un segundo para que terminen de anotar. Voy a tener que mover toda la imagen, sí, para que tengamos espacio para el mecanismo. Repetimos lo mismo. Primero, el aldehído en este caso, reacciona primero protonándose por el ácido que hay en el medio. O sea, tenemos una reacción de protonación, de activación del carbonilo. Cuando estudiábamos los procesos catalíticos, ustedes recordarán que lo primero que ocurre es siempre la protonación. ¿Se acuerdan? En el pasado vimos, yo les decía, lo primero que ocurre es la protonación del sistema. La reacción ácido-base, porque el ácido-base es la más rápida. Entonces, la reacción rápida, en este caso, es la protonación del oxígeno carbonílico. Como el oxígeno no es una base, esta reacción es de tipo equilibrio químico. Fruto de esta protonación tenemos ahora un carbonilo activado. Carga positiva, o sea, ahora tenemos el carbonilo activado. ¿Por qué está activado? Bueno, recuerden que esto está en resonancia. Este par puede migrar sobre el oxígeno y por tanto tenemos que el oxígeno queda neutro y generamos así un carbono con carga positiva. Entonces, la resonancia que estamos trazando acá permite explicar por qué ahora tenemos un carbonilo activado. Cuando digo activado me refiero a de alta electrofilia. Activado significa elevada electrofilia.
Y si tiene elevada electrofilia, puede reaccionar con un mal nucleófilo como lo es el etanol. Entonces, en la siguiente etapa, ahora vuelvo a mi color azul, entra en juego nuestro etanol. El etanol es OH, CH2, CH3. El oxígeno tiene dos pares electrónicos, este es el etanol. Y recuerden que el etanol es ¿qué cosa? El nucleófilo. Mientras que el carbono carbonílico, ¿qué es lo que es el carbono carbonílico? Es el electrófilo. Entonces, el nucleófilo ataca al electrófilo. Tenemos el ataque del grupo carbonilo y el movimiento del par electrónico pi sobre el oxígeno protonado positivo, que recupera la neutralidad. Esta parte es clave. Entonces, después de protonar, el alcohol ataca directamente al carbonilo activado porque es muy electrofílico. Fruto de esto, entonces, tenemos que el grupo hidroxilo está neutro, hay un protón ahí y tenemos el OH, CH2, CH3 con carga positiva. Dado que en el medio tenemos agua, porque hay alguna pequeña cantidad de ella debido a la adición del ácido como catalizador, el protón catalítico se devuelve al medio. Entonces la etapa final no es otra cosa que la devolución ahora. Ahora tenemos la devolución del protón catalítico. Entonces basta que aquí entendamos este proceso de esta forma. Podríamos dibujar la salida de manera inmediata, pero la manera más técnica de hacerlo es que alguna molécula de agua presente en el medio, que aunque poca, puede tomar el protón y de esa manera generamos la estructura neutra. Usted dirá, ¿y si ocupo ácido sulfúrico, anhidro? Bueno, ahí es un sulfato ácido negativo el que retoma el protón, ¿se entiende? O sea, el protón tiene que volver. Esa es la idea. Ya, sin mayor complicación, el protón tiene que volver. Alguien lo toma. O bien agua que hay en el medio, o bien un anión proveniente del ácido catalítico lo toma. Y de esa manera entonces tenemos que el catalizador es devuelto y generamos la estructura de tipo hemiacetal. O CH2, CH3 más un hidronio que fue generado. O sea, el protón es regenerado. Voy a marcarlo acá en color verde para que se entienda la idea. Acá tengo, en destacador, ya. Ahora sí, tenemos el protón acá y el protón volvió acá en forma de hidronio. Eso es lo que estamos mostrando. Entonces el protón es catalizador. Si entra, recuerden retirarlo en algún momento al final del mecanismo. Ya, y generamos, ya, pero eso no es lo más importante es que generamos la estructura de tipo hemiacetal. Voy a destacarla en color naranjo. Acá está. Esa es mi estructura principal, ¿ok? Esa es la estructura hemiacetal. Ya, eso pasa cuando tenemos un equivalente de alcohol adicionado al compuesto carbonílico. La pregunta era, ¿y si añadimos el doble de alcohol, otro equivalente más, o a continuación o desde un comienzo? Da igual. Si desde un comienzo usted añade un segundo equivalente o si ahora lo añade, la reacción continúa. Entonces, vamos a decir que hasta ahí tenemos el mecanismo de formación del hemiacetal. Pero si añadimos nuevamente otro equivalente, la reacción continúa. Entonces ahora vamos a decir que una segunda adición. Entonces voy a escribir aquí al lado. Si adicionamos un equivalente más un equivalente extra de alcohol, la reacción continúa. Y continúa de la siguiente forma. Primera parte del mecanismo, porque ahora no es tan trivial lo que va a ocurrir. ¿En qué medio estamos? Estamos en un medio ácido. Entonces cabe preguntarse, si estamos en un medio ácido, el ácido de nuevo puede protonar a esta estructura. Entonces vamos a anotar algunos puntos clave antes de continuar. Primero, recordar que estamos en medio ácido. No olviden nunca eso. ¿En qué medio estamos? Segundo, si estamos en medio ácido, ¿qué le dice a usted la lógica? Puede ocurrir nuevamente una protonación. O sea, se puede protonar el grupo hidroxilo, el OH, digamos así. Y por lo tanto, si usted protona el OH,
Luego, a continuación, ocurre, la eliminación de agua. Y finalmente, el pseudocarbonilo generado es otra vez atacado. ¿Por quién? Por el alcohol. Entonces aquí hay una serie de ideas y pasos claves que, si usted lo entiende, puede seguir trazando el mecanismo. Estamos en medio ácido, entonces se puede protonar el hidroxilo. Si se protona el hidroxilo, ¿en qué se transforma? En agua. ¿Qué pasa si hay agua? Puede ser eliminada. Si el agua es eliminada, se va a formar acá un carbonilo con este oxígeno, y ese carbonilo otra vez puede ser atacado por otro alcohol. ¿Ve la secuencia? Entonces es una secuencia lógica, ordenada, que nos lleva a la formación final del acetal. Ya, vamos para allá. Entonces yo voy a tomar esta estructura, no voy a hacer nada nuevo, voy a copiar esta molécula como mi nuevo punto de partida. ¿Ya? Entonces tomamos el hemiacetal y ese es nuestro nuevo punto de partida. Ah, y bueno, y ahora entiendo por qué algunos miraban raro esta molécula. Aquí me faltó, ese es un protón. Ya, así que rectifiquen. Claro, ustedes dicen, ¿de dónde salió el carbono ahí? Este es un protón. Era metil para un lado y protón para el otro. Así que por favor rectifiquen inmediatamente para que después no se confundan al estudiar. Voy a revisar al tiro, permítanme mover esto un segundo. Sí, está bien. Ya no he alterado nada más, así que ese era el que estaba mal, era un protón. Ya, entonces repito, voy a tomar esto y lo voy a dibujar de nuevo. Entonces necesito restaurar la imagen. Ya, me disculpan aquí para restaurar. Ya, y tenemos CH3, protón, el alcohol, hidroxilo, oxígeno, CH2, CH3. Ya, ahí está mi molécula de partida. Este era el hemiacetal. A continuación, reacción de equilibrio, se puede volver a protonar. Entonces, otra vez tenemos la protonación catalítica. Y entonces el grupo hidroxilo que está acá, que tiene dos pares electrónicos, también aquí al lado, ¿no es cierto?, está el éter. Entonces, el hidroxilo se puede protonar. Puede ocurrir la captura protónica, la protonación catalítica. Fruto de esta protonación, vamos a tener que se forma una molécula de agua intramolecular. Oxígeno, CH2, CH3. Ahora, sé que la pregunta que inmediatamente a ustedes les viene a la mente es, bueno, hay una molécula de agua que se ha formado porque se protonó explícitamente dicho grupo hidroxilo. Ya, y sé que algunos ya están pensando, pero profesor, ¿por qué usted no protonó el OR? ¿No es cierto? ¿Por qué no protonó el OR? ¿Ya? El OR también técnicamente se puede protonar. O sea, hay también una reacción de equilibrio en que este OR se puede protonar, pero eso no me va a llevar a nada, porque el grupo OR no va a salir de la estructura. Recuerden que de sus fundamentos de termodinámica, ¿qué es más favorable? ¿La salida de un alcohol o la salida de una molécula de agua? Ya lo hemos visto hasta el cansancio, en muchas reacciones de eliminación el agua puede salir como grupo saliente de la estructura. Entonces, la protonación del agua es mucho más favorable porque entrópicamente voy a poder generar un agua neutra en el medio que aumenta la entropía del sistema mucho más que si saliera otra vez el alcohol y que nos devolvemos. Entonces, se va a protonar en una segunda etapa. Este hidroxilo, se forma la molécula de agua y ahora es expulsada. Entonces tenemos reacción de equilibrio y el par electrónico sería así. El par electrónico del OR genera un carbonilo o un pseudocarbonilo y se expulsa una molécula de agua. Siempre que generamos un agua al medio, eso es favorable. Fruto de esto vamos a tener entonces la formación de este pseudocarbonilo o carbonilo alquilado, si le quieren llamar, que va a tener carga positiva, tiene el protón y se ha liberado una molécula de agua. Nótese que este carbonilo alquilado
es lo que llamábamos el pseudocarbonilo. ¿Por qué pseudo? Porque está alquilado. Y este pseudocarbonilo tiene una resonancia que, si ustedes la trazan ahí, otra vez estamos en presencia de un carbono carbonílico activado con carga positiva. Entonces, como tenemos que ese ya está positivo, ya está activado por la alquilación que posee el oxígeno, ahora puede ser otra vez atacado por el otro equivalente de alcohol. ¿Ven cómo se repite? No es tanto más complejo, se está repitiendo otra vez la mecánica de ataque nucleofílico. Ya, voy a mover esto para tener un poco de espacio. Entonces lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente. Reacción de equilibrio, otra vez. Y ahora viene el segundo equivalente de alcohol nucleofílico. Lo voy a dibujar aquí abajo. El segundo equivalente de alcohol, CH2, CH3. Por tanto, el segundo equivalente de alcohol ataca al carbono carbonílico. Eso es lo que va a ocurrir. El alcohol es un mal nucleófilo, pero puede atacar porque el carbonilo está activado por la carga positiva presente en el oxígeno. Fruto de esto, entonces ya nos parecemos bastante ahora a la estructura final de interés, que hay un protón, vamos a tener el O, CH2, CH3, y por el otro lado va a quedar unido, lo voy a hacer en color negro, el O, CH2, CH3, pero tiene un protón. Y ustedes dicen, ya estamos entonces con la estructura final. No es exactamente igual a la estructura final, es muy parecido, tiene un protón de más. ¿Qué ocurría? El protón catalítico debe ser devuelto. Entonces, finalmente ahora tenemos la devolución del protón catalítico al medio. Y eso lo podemos ilustrar de esta manera. Una molécula de agua, por ejemplo, o un contraión, un anión del ácido catalítico que hayamos agregado, puede tomar este protón y por tanto la estructura ahora queda neutra. Todos estos son procesos de equilibrio. CH2CH3, oxígeno, CH2, CH3. Y se ha formado o se ha regenerado el catalizador. Y ahí ahora, esa es la estructura de interés, la estructura relevante de todo este proceso. Y ahí la estructura de tipo acetal. Ese es el mecanismo entonces para formación de un hemiacetal y para formación de un hemiacetal.